Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, hoy les traigo un vídeo que los va a dejar con la boca abierta. Si el título no los convenció, créanme, el contenido sí que lo hará. Hoy, 10 de agosto de 2025, el mundo de la farándula turca, y diría yo el mundo entero, ha sido sacudido por una noticia que, bueno, digamos que nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. La bomba cayó como un trueno, retumbando en cada rincón de Internet, y provocando olas de emoción y sorpresa. La noticia del día, el rumor que se ha confirmado, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan esos nombres? Por supuesto que sí. ¿Cómo olvidarlos? Los protagonistas de Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón, la que nos hizo suspirar, la que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, la que nos hizo creer en el amor verdadero, en la magia de las miradas y los gestos. Bueno, la noticia es que ha surgido algo inesperado. Y no me refiero a un nuevo proyecto, a una colaboración cinematográfica o publicitaria, sino algo mucho más personal, algo que ha dejado a sus fanáticos y a los medios de comunicación completamente en shock. Algo que sinceramente nos ha hecho creer que los cuentos de hadas sí existen. Así que si son fans de Hande y Kerem, si aman los dramas turcos, si disfrutan de las historias de amor con giros inesperados, o simplemente son chismosos como yo, quédense hasta el final. Hoy vamos a desmenuzar esta noticia, vamos a analizarla con lupa, vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las fotos filtradas y por supuesto, en las especulaciones. Vamos a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. ¿Estamos ante una reconciliación real? ¿Es solo una estrategia de marketing? ¿O es simplemente el destino jugando a las cartas con nuestros corazones? Prepárense para un viaje lleno de emociones, sorpresas, un poquito de drama, y por qué no un buen puñado de esperanza. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Aquí encontrarán análisis, noticias y toda la información que necesitan sobre el mundo de las series turcas, de las celebridades, de los romances de ensueño y de todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con la noticia del momento. Bueno, como les dije, la noticia es que algo grande, muy grande, ha pasado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y para entender el impacto de esta noticia, para comprender la magnitud de la sorpresa, tenemos que recordar un poco la historia. Tenemos que remontarnos al principio, a ese momento en que la magia de Love is in the Air nos conquistó a todos. Hande y Kerem, como todos sabemos, protagonizaron juntos esta serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, explosiva. Desde el primer momento sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban. Todo irradiaba una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla. Y como suele suceder, los rumores de romance fuera de la ficción comenzaron a circular rápidamente. Los fans, que ya estaban enamorados de la pareja que formaban Serkan Bolat y Eda YLDZ, deseaban, anhelaban, soñaban con verlos juntos en la vida real. Querían que el amor ficticio se convirtiera en una realidad. Y parece que sus sueños se hicieron realidad. Durante la grabación de la serie y después de que ésta llegara a su final, Hande y Kerem confirmaron su relación. Confirmaron lo que muchos ya intuían, lo que muchos esperaban. Estuvieron juntos demostrándonos su amor a través de redes sociales, en eventos públicos, en entrevistas, en los paparazzi y simplemente en la vida cotidiana. Se convirtieron en la pareja perfecta, en el ejemplo de que el amor verdadero puede existir, incluso en el competitivo mundo de la fama. Parecían una historia de amor sacada directamente de un cuento de hadas. Nos regalaron momentos inolvidables, instantes que atesoramos en nuestra memoria, viajes románticos, celebraciones de cumpleaños llenas de afecto, declaraciones públicas de amor que nos hacían suspirar y creer en la magia, paseos de la mano que nos hacían desear un amor así. Eran la pareja del momento. La pareja que todos admirábamos, la pareja que representaba el amor idealizado. Pero como sabemos, la vida a veces nos da sorpresas, y no siempre son las que esperamos. La vida a veces es un guión de telenovela con giros inesperados. Y lamentablemente el guión de Hande y Kerem no fue una excepción. Después de un tiempo que para muchos fue breve y sin que nadie lo esperara realmente, anunciaron su separación.
Fue un golpe duro, un balde de agua fría para sus seguidores. La tristeza, la decepción, el desconcierto se apoderaron de las redes sociales. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Cómo era posible que una historia de amor tan bonita, tan intensa, hubiera llegado a su fin? Las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora, alimentando la curiosidad y la especulación. Infidelidades, diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas, problemas personales. Las teorías eran muchísimas, cada una más elaborada que la anterior. Los medios de comunicación, hambrientos de información, alimentaban la intriga, y los fanáticos, con el corazón roto, trataban de entender qué había sucedido, tratando de buscar una explicación lógica a un desenlace que les parecía injusto. Y ahora, años después, cuando parecía que esa historia había quedado en el pasado, que cada uno había seguido su camino, que habían rehecho sus vidas, llega esta noticia. Y es que al parecer, Hande y Kerem están saliendo de nuevo. Están juntos otra vez. Se han dado una segunda oportunidad. Sí, lo escucharon bien. Han sido vistos juntos compartiendo tiempo en actitudes que sugieren mucho más que una simple amistad. La llama de la esperanza, que parecía apagada, ha vuelto a encenderse. Las fotos, los rumores, las especulaciones. Todo apunta a una reconciliación. El destino o el amor, o ambas cosas, han conspirado para volver a unirlos. Las imágenes que se han filtrado a los medios, que circulan por las redes sociales a la velocidad de la luz, muestran a Hande y Kerem en diferentes situaciones. En algunas se les ve cenando juntos en un restaurante íntimo, riendo, compartiendo miradas cómplices, gestos de cariño que no dejan lugar a dudas. En otras se les ha visto caminando por la calle, tomados de la mano, como en sus mejores tiempos, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la llama del amor nunca se hubiera apagado por completo. Y por supuesto, las redes sociales están que arden. Los fans, divididos entre la emoción y la cautela, expresan sus opiniones y sus sentimientos en un torrente de mensajes. Algunos celebran la noticia, felices de verlos juntos de nuevo, de creer, otra vez, en la magia del amor. Expresan su alegría, su apoyo incondicional, su esperanza de que esta vez el final sea diferente. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a que la confirmación oficial llegue, a que los propios Hande y Kerem hablen, a que nos revelen la verdad. La experiencia a veces nos enseña a ser prudentes, a no dejarnos llevar por la euforia, a esperar la confirmación, a no sacar conclusiones precipitadas. Pero la mayoría, sin embargo, se deja llevar por la emoción, por la ilusión, y celebra este posible reencuentro como un triunfo del amor. Pero, ¿qué es lo que ha provocado este reencuentro? ¿Qué ha cambiado? ¿Es un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para el amor? ¿O solo es una ilusión pasajera, un espejismo en el desierto de la soledad? Es difícil saberlo con certeza. Las razones detrás de una reconciliación, como las de una separación, pueden ser muchas y muy complejas. Puede ser que el tiempo y la distancia les hayan permitido reflexionar sobre su relación, valorar lo que tuvieron, recordar los momentos felices, y darse cuenta de que aún sienten algo el uno por el otro. Que se han extrañado, que se han dado cuenta de que a pesar de todo, se aman. Quizás simplemente el destino los ha vuelto a unir, de una forma que ni ellos mismos pueden explicar. Quizás el destino, ese ser misterioso y caprichoso, ha decidido darles una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para escribir su historia, para demostrar que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. O tal vez simplemente han madurado, han evolucionado, han aprendido de sus errores, y ahora están dispuestos a construir una relación más sólida, más madura, más consciente. O como dicen los románticos, tal vez el amor simplemente es más fuerte, y ha encontrado la forma de superar las barreras, las diferencias, las dudas. Pero por ahora, solo podemos especular. La verdad, como siempre, está en manos de ellos. Y es que hasta el momento ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido la noticia. Han mantenido un silencio prudente, un silencio que alimenta aún más las especulaciones, que intensifica la intriga. Estrategia para mantener la atención. ¿Protección a su vida privada? ¿O simplemente están esperando el momento adecuado para hablar, para compartir su verdad con el mundo? Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado muchísima expectación. Los medios de comunicación están a la caza de cualquier detalle, de cualquier declaración, de cualquier foto que pueda confirmar o desmentir el rumor. Los fans más pendientes que nunca de sus redes sociales, de cualquier like,
de cualquier comentario, de cualquier gesto que revele algo. El mundo está esperando con ansias la confirmación o la negación de esta reconciliación. El mundo está esperando una respuesta. Y ahora hablemos un poco de las posibles consecuencias. Si Hande y Kerem confirman su relación, ¿qué implicaciones tendría esto para sus carreras profesionales? ¿Afectaría de alguna manera sus proyectos futuros? Es probable que sí. Volver a ser la pareja del momento, volver a acaparar los titulares, les daría, sin duda, una gran visibilidad, una mayor exposición mediática. Sus trabajos, sus contratos, sus colaboraciones, sus proyectos futuros, todo podría verse beneficiado. Los fans y los medios estarían aún más pendientes de ellos, de cada paso que dieran, de cada proyecto que emprendieran. Pero también podrían enfrentar presiones. La atención mediática, los rumores, las críticas, las expectativas, todo podría ser más intenso. La privacidad sin duda se vería afectada, y tendrían que aprender a lidiar con la fama, con la exposición constante, con la opinión pública. Tendrían que ser fuertes, resilientes, y aprender a proteger su relación de las presiones externas. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que esta noticia ha revivido la llama del romance en el mundo de las series turcas. Ha demostrado que a veces las segundas oportunidades existen. Que el amor puede volver, que la esperanza no se pierde, que a pesar de los obstáculos y las decepciones, siempre existe la posibilidad de ser feliz. Y sobre todo nos ha recordado que en el amor, nada está escrito, y que el destino, a veces, nos sorprende con giros inesperados y finales felices. Y por supuesto, la industria del entretenimiento turco se ha visto sacudida. Los productores, los directores, los guionistas, todos están pensando en la posibilidad de reunir a Hande y Kerem en un nuevo proyecto, en una nueva serie, en una nueva película. La demanda sería enorme, el éxito garantizado. Para resumir, hoy hemos hablado sobre la inesperada noticia que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco, la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los hechos, las fotos filtradas, los rumores que circulan como un torbellino, y las especulaciones que inundan las redes sociales. Hemos hablado de su historia de amor, de su separación, y de las posibles razones detrás de este reencuentro. Y también hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias, tanto a nivel personal como profesional, y sobre el impacto que esta noticia ha tenido en la industria del entretenimiento. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que es una noticia que a todos nos tiene expectantes, que nos ha llenado de emoción y de esperanza. Y quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Están felices con esta noticia? ¿Qué esperan de ellos? ¿Qué les gustaría ver en el futuro? ¿Anhelan una nueva serie protagonizada por ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y fanáticos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque, créanme, las noticias nunca se detienen. Gracias por estar aquí, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el amor siempre gane.